Buenos días, profe. Hola Ariel, buenos días, ¿cómo está? Carol, bienvenida, buenos días. Días, profe. Hola Carol. Hola Yuli, buenos días, bienvenida. Vamos a esperar un momentito ustedes, vamos a esperar a que se conecten sus demás compañeros y luego ya empezamos. Antes de que empecemos con este nuevo tema, ¿tienen alguna duda de lo que vimos en relación a lo de drenajes? No, profe. Muy bien. ¿Qué tal jóvenes? ¿Cómo están? Buenos días. Vamos a empezar con la clase. Ahorita aprovechando que ya hay más conectados. Buenos días, André. Vuelvo a hacer la pregunta. Antes de que empecemos con este nuevo tema, ¿tienen ustedes alguna duda en relación a lo que vimos de drenajes? Ok. Bueno, entonces vamos a empezar con la clase de hoy. El día de hoy vamos a trabajar una clase teórica porque es importante que ustedes conozcan o vayan aprendiendo algunos términos que se usan cuando estamos refiriéndonos a instalaciones eléctricas.
Vamos a usar este libro color naranja. Probablemente ustedes tengan este, o si no tienen este, probablemente tengan este que está acá. Son básicamente el mismo, lo único es de que esta versión es un poquito más viejita que esta que tenemos aquí en esta parte. Entonces, pues independientemente del libro que ustedes tengan, van a encontrar en algunos casos la misma información en las mismas páginas, o probablemente pues esté la misma información en páginas cambiadas y quizás tengan un poquito más de información esta versión que es la 2018. Y pues vamos a trabajar con esta que nosotros tenemos aquí. Como les digo, pueden usar este o pueden usar este. Antes de que nosotros empecemos a trabajar con los planos como tal, antes de que empecemos a ver cómo nosotros debemos de trabajar las instalaciones, pues es importante de que nosotros conozcamos pues alguna terminología que es necesaria para trabajar con instalaciones eléctricas. Y vamos a decir entonces de que las instalaciones eléctricas son un conjunto de tuberías, cables, equipo y accesorios que permitirán la conducción de energía eléctrica procedente de una subestación, planta eléctrica aprobada, hasta las áreas donde se requiera la edificación. Entonces, buenos días, Daniel. Cuando veamos, cuando nosotros estemos hablando de instalaciones eléctricas, pues tenemos que hacer, tenemos que recordarnos, ¿verdad? De que pues estamos hablando de cables, de alambres, de accesorios, de tubería, y todos estos elementos pues se encargan de suministrar energía eléctrica a algún proyecto en el que nosotros estemos trabajando, ¿verdad? Cuando nosotros estamos trabajando con instalaciones eléctricas, pues nosotros podemos subdividir el tipo de instalación que nosotros estamos trabajando. Por ejemplo, nosotros pues vamos a enfocarnos en el área residencial, pero pues sepan ustedes, ¿verdad? De que hay instalaciones eléctricas industriales, comerciales, y pues cada rama de estas pues es diferente, ¿verdad? Porque la función o las necesidades que tiene cada proyecto pues son muy distintas. Entonces, nosotros vamos a trabajar a un nivel residencial, que es el nivel pues más básico, digamos, ¿verdad? En el que nosotros pues, vamos a poder comprender cómo funciona una instalación eléctrica. Y si nosotros comprendemos la base de las instalaciones, pues vamos a ver de que las demás son un poco más complejas, pero básicamente el concepto o la forma de trabajar pues se mantiene, es el mismo siempre. Entonces, si vemos en esta parte de aquí abajo, y si leemos, dice que para que nosotros podamos diseñar una instalación, van a ser indispensables los planos arquitectónicos del proyecto, o sea, los amueblados y también las secciones, ya que en estos se indican claramente la ubicación y posición de demás positivos propios de las edificaciones, así como el espacio que tendrá cada área. Dice. Entonces, pues aquí como ustedes se pueden dar cuenta, ¿verdad? De que para poder trabajar estos planos de instalaciones, pues nos vemos en la necesidad de poder usar otros, ¿verdad? Y en este caso, pues nosotros trabajamos siempre con el plano machote, y pues en base a ese nosotros vamos a estar trabajando. Ok, hablemos un poquito más acerca de la electricidad. Los principios básicos dice que son las fases del funcionamiento de un sistema de fluido de energía eléctrica, los cuales son la generación, el transporte, la regulación, la distribución del voltaje en subestaciones, suministro del servicio y acometidas. Pues entonces aquí nosotros podemos observar los distintos procesos que conllevan el que nosotros podamos utilizar energía eléctrica, ¿verdad? Y como el primer punto, dice que es la generación. Vamos a ver, Daniel,
¿cómo podríamos nosotros generar energía eléctrica? No sé, dice. Bueno, vamos a ver, Carol Guay, ¿cómo podríamos nosotros generar energía eléctrica? ¿O cómo conocen ustedes que se ha generado energía eléctrica? La solar, profe. Ok, perfecto. Entonces, pues ya sabemos, ¿verdad? De que podríamos generar energía eléctrica por medio de paneles solares, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de generación, pues básicamente estamos hablando de cómo nosotros vamos a crear esa energía eléctrica. En nuestro medio, pues, si ustedes se informan un poquito, van a encontrar de que pues probablemente en algunas aldeas hayan muchas protestas porque están haciendo hidroeléctricas, por ejemplo. Entonces, las hidroeléctricas son otra forma de generar energía eléctrica, ¿verdad? Y estas funcionan con el fluido del agua. Entonces, cuando nosotros hablamos de todo el proceso que conlleva el poder distribuir energía eléctrica, pues tenemos que pensar en todos esos procesos, ¿verdad? En la generación, en el transporte, que en este caso sería el tendido eléctrico, en la regulación, que en este caso pues pueden ser algunas subestaciones o algunos dispositivos que nosotros encontramos en los postes de electricidad. Luego estaría la distribución del voltaje, que en este caso pues ya se encargan las distintas subestaciones. Y por último, pues ya tenemos nosotros el servicio y las acometidas. Si nosotros nos recordamos de las acometidas en las instalaciones hidráulicas, nos vamos a recordar de que era la conexión entre la municipalidad y la vivienda, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vemos el término acometidas, pues para instalaciones eléctricas también tenemos acometidas y pues nosotros en esta parte, la acometida va relacionada con el tendido eléctrico y la conexión domiciliar que nosotros vamos a estar trabajando, ¿verdad? Si nosotros, pues, hemos visto en algún momento las descargas atmosféricas, pues, en determinados momentos dañan o afectan el funcionamiento de las instalaciones eléctricas, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hay mucha lluvia o cuando hay muchos rayos, muchos relámpagos, muchos truenos, este sistema como tal o este servicio puede afectar el funcionamiento de estos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces nos quedamos sin luz o a veces hay apagones, entonces, pues las descargas electroatmosféricas pueden dañar este sistema, ¿verdad? Y es por ello de que en algunos lugares, como en el colegio, si ustedes se recordarán, había un pararrayos, ¿verdad? Recordemos de que estos elementos sirven básicamente para evitar que las descargas atmosféricas pues puedan afectar los distintos aparatos electrónicos que nosotros tengamos en nuestro, en nuestra obra, en nuestro proyecto, en donde nosotros estemos viviendo, ¿verdad? Si vemos aquí esta parte, en la parte de aquí abajo, vamos y leemos, dice que la acometida es el conjunto de materiales y accesorios utilizados para la conexión eléctrica entre los cables de la empresa y la edificación. Entonces, pues vemos, ¿verdad? De que la acometida siempre va a ser ese elemento que a nosotros nos ayuda a unir el tendido eléctrico externo, en este caso, porque estamos hablando de electricidad, a la edificación que nosotros tenemos o que somos propietarios, ¿verdad? Entonces, pues vemos que si nosotros uniéramos estas dos páginas, esta con esta otra de acá, podríamos observar visualmente todos estos pasos que nosotros vimos aquí al principio, ¿verdad? Entonces, si observamos, perdón, si observamos aquí vemos el proceso de generación, el transporte que es por medio de estas
de estas grandes torres que transportan todo el tendido eléctrico. Vemos aquí que hay, que en este caso hay subestaciones eléctricas, ¿verdad? Y luego pues ya se distribuyen a los distintos lugares donde se necesitan. Si hablamos de generación de energía, pues aquí tenemos algunas formas de cómo nosotros podemos crear energía, ¿verdad? Pues tenemos el carbón mineral, tenemos la térmica, la energía nuclear, la eólica, la que decía Carol, de rayos del sol, ¿verdad? Y pues también hay otros tipos de formas de cómo nosotros podemos generar energía, ¿verdad? En esta parte observamos que habla un poco acerca del recurso hídrico, que era lo que les mencionaba hace un momento también, que pues otra forma en que nosotros podemos generar energía eléctrica es por medio de las hidroeléctricas, ¿verdad? Y estas pues funcionan, como les mencionaba hace un momento, con el fluido del agua. Estas hacen girar unas turbinas y estas turbinas pues convierten la energía a una energía que nosotros pues podamos utilizar. Ok, hablemos un poquito acerca de los términos con los cuales nosotros vamos a estar trabajando. Y cuando nosotros hablamos de energía eléctrica, vamos a tratar temas como por ejemplo el consumidor o el usuario, que en este caso va a ser una persona, un espacio, una residencia, que consume el servicio eléctrico de la empresa. Cuando hablamos nosotros de medidor, como generalmente lo conocemos también como contador, pues es el aparato que se encarga para medir, que se encarga de medir, perdón, la energía o la potencia eléctrica utilizada por el usuario o consumidor durante un periodo determinado. Entonces, por ejemplo, cuando nos llega el recibo de la luz a nuestras casas, nos llega gracias a que nosotros tenemos un contador, tenemos un medidor, y pues la empresa como tal se encarga de ir tomando lecturas de estos aparatos y en base a esas lecturas pues van determinando cuánto consumo de energía nosotros tuvimos durante un periodo de tiempo que en nuestro medio es un mes. Entonces aquí vemos que el medidor pues es un elemento importante dentro de las instalaciones eléctricas. Luego vemos aquí nuevamente la cometida en esta parte de acá. Ya sabemos qué es la cometida, ¿verdad? Que es un conjunto de conductores y componentes utilizados para transportar la energía eléctrica desde las líneas de distribución de la empresa a la instalación eléctrica de la edificación. En nuestro medio, pues, trabajan dos empresas, ¿verdad? Trabaja EXA y trabaja Deorsa. Pues estas dos empresas son las encargadas de suministrar energía eléctrica a nuestras casas, ¿verdad? A nuestras ciudades o nuestros pueblos. Y si nosotros observamos este esquema o este dibujo que nosotros vemos acá, vemos los postes de tendido eléctrico, ¿verdad? Vemos de que algunos cables bajan hacia donde están los medidores, los contadores, vean. Vean, todos bajan aquí a este punto. Y esa es básicamente la forma en que se deben de conectar o en que se conectan las viviendas hacia pues el tendido eléctrico que suministra en este caso podría ser EXA o podría ser de OXA, ¿verdad? O de ORSA. Hablemos un poquito acerca de el conducto eléctrico o el conductor eléctrico, perdón. Como bien sabemos, la energía eléctrica funciona por medio de conductores, ¿verdad? Y estos conductores pueden ser de tipo cable o pueden ser de tipo alambre. Entonces, ¿cómo sabemos o cómo nosotros determinamos qué tipo
de material nosotros estamos trabajando, con qué tipo de material nosotros estamos trabajando, pues lo vamos a ver con el tipo de filamento, ¿sí? Pues leamos un poquito acerca de esto. ¿Qué es el conductor eléctrico? El conductor eléctrico, vamos a decir de que es el cable o el alambre que permite el transportar que permite el transporte de la energía eléctrica. Por lo general están fabricados de cobre o aluminio, ya que estos materiales son buenos conductores de la corriente eléctrica y a su vez son maleables. Entonces vemos de que un conductor puede ser un cable o puede ser un alambre. Sabemos de que puede ser de cobre o de aluminio. En nuestro medio, por lo general, trabajamos con cobre porque es uno de los materiales que pues tiene una buena fluidez, tiene una buena conducción de energía eléctrica. Ahora bien, si yo les preguntara a ustedes qué es un cable y qué es un alambre, ¿podrían responderme a ustedes? ¿Algún voluntario? Muy bien, pues entonces Mejor vamos a... dígalo usted, profe. ¿Perdón? Mejor dígalo usted. Sí, gracias, Julie. Solo permítame un momento. Ahí está. Entonces, vamos a decir, aquí lo tenemos, en esta parte de acá lo tenemos, aquí en esta parte. Vamos a decir entonces que un cable es el conductor que está formado por varios hilos delgados cubiertos con una capa aislante. Entonces, si nosotros vemos un conductor que tiene varios hilos, nosotros le vamos a llamar cable. Pero si luego vemos un conductor sólido, o sea, es decir, de un solo hilo, pero este hilo es bastante grueso, entonces a este nosotros le vamos a llamar alambre. Vamos a compartir pantalla aquí en esta parte y quiero que veamos esto de una forma más gráfica. Ok. Entonces, si nosotros vemos esta imagen que tenemos aquí, vamos a ver de que el cable tiene muchos filamentos, tiene varios filamentos, mientras que el alambre tiene solamente uno. Y pues si nosotros vemos imágenes un poquito más reales, pues vamos a ver de que efectivamente es así, ¿verdad? Entonces, hay distintas instalaciones en las que se usan, ya sea un cable o un alambre, y es importante de que ustedes tengan muy presente, de que sean conscientes de que si trabajamos con cable, estamos haciendo referencia a que es el conductor que tiene varios filamentos y el alambre pues es de un único filamento, ¿verdad? Lo único es de que es más grueso y es un poquito más rígido que el cable. Entonces, si vemos aquí, todo esto estos tres son alambres, ¿verdad? Y si vemos, por ejemplo, esta imagen, vemos de que tienen varios filamentos. Vean, todo esto tienen varios filamentos. Inclusive aquí hay varios conductores, pero si ustedes observan, están conformados por varios filamentos. Entonces podríamos decir de que todos estos son, pues, distintos tipos de cables, ¿verdad? Entonces, pues ya que tenemos claro eso, ya que tenemos bien definido qué es un cable y qué es un alambre, pues es importante que ustedes también sepan o también conozcan que estos conductores tienen calibres. Y aquí tenemos esta tabla en la que nosotros podemos observar los distintos calibres que nosotros podríamos encontrar en el mercado. Vemos de que hay calibres desde el número 18 hasta el número 6. Y en este caso, el número 18 o el número más alto es el cable o el alambre más delgado. Y el cable o el alambre con un calibre más pequeño va a ser el
que tenga un mayor diámetro, como lo podemos ver aquí. Generalmente para instalaciones eléctricas domiciliares se trabajan con los calibres desde el número 8 hasta el número 14 o inclusive hasta el número 12. Entonces, nosotros cuando trabajemos planos, pues vamos a trabajar con estos calibres, ¿verdad? Vamos a trabajar. Jóvenes, perdónenme, ¿me pueden confirmar si ven mi pantalla? Sí, profe. Gracias, perdón, es que... Sí, profe. Sí, gracias. Entonces, como les comentaba, ¿verdad? Cuando nosotros trabajemos con planos, pues vamos a trabajar inclusive desde el calibre 8, el 10, el 12 o el 14. Generalmente para proyectos pequeños se trabajan con calibres número 12 porque es un calibre bastante estable y pues si son proyectos pequeños es un diámetro o es un calibre de cable o alambre bastante fácil de trabajar y bastante práctico. Entonces, pues veamos aquí algunos principios básicos de instalaciones domiciliares. Si nosotros observamos esta parte, vemos de que si observamos solo lo gráfico, vemos de que está el tendido eléctrico, está el poste de tendido eléctrico o de alumbrado público. Están todas las líneas de transmisión, que no son más que los mismos cables que están enlazados o que están apoyados en los postes del tendido eléctrico. Vemos de que bajan algunos cables. Y en este caso, aquí es donde nosotros tenemos la acometida. Si observamos toda la distribución de todo este circuito que nosotros tenemos aquí, vamos a observar de que de la acometida bajan al contador o al medidor, como lo habíamos platicado hace un momento. Si nosotros observamos, aquí en la parte de abajo hay un electrodo. Está esto punteado, que es un electrodo. Ya vamos a explicar para qué sirve. Y si nosotros observamos, viene aquí la instalación eléctrica y luego pues ya pasa a esta parte en donde nosotros tenemos un tablero de distribución. Este tablero de distribución básicamente se encarga de distribuir desde este punto toda la energía eléctrica hacia el interior de, en este caso, la vivienda. Vemos de que del tablero salen distintas, si vemos las líneas punteadas, salen distintas conexiones hacia algunas lámparas, hacia el techo, hacia interruptores. Y vemos de que todo se conecta, ¿verdad? Vemos de que todo está relativamente conectado. Pero si nosotros observamos, todo viene o todo empieza desde el tablero eléctrico. Entonces, si nosotros observamos para iluminación, básicamente todo lo que nosotros tenemos en relación a circuitos o en relación a conexiones, todo está conectado en la parte de arriba. Pero si nosotros observamos del tablero de distribución, también nacen otros o también salen otros circuitos. Y vean, estos están punteados, pero están en la parte de abajo. ¿Por qué están en la parte de abajo? Porque estos están enterrados. Entonces, cuando nosotros trabajemos planos de instalaciones, nosotros tenemos que decidir, tenemos que definir por dónde vamos a pasar esos circuitos eléctricos. Si los vamos a pasar por el techo, por las paredes o por el suelo enterrados. Entonces, es importante de que nosotros pues vayamos conociendo algunos términos, ¿verdad? Como por ejemplo, el contador, el tablero de la intemperie, el ducto eléctrico, vemos de que aquí está punteado, por acá hay un electrodo, aquí está el tablero de distribución, luego por aquí tenemos unos tomacorrientes, tenemos interruptores, tenemos en este caso luminarias, ¿sí? Entonces vemos de que ya estamos con este pequeño gráfico que tenemos aquí, ya tenemos
varios términos técnicos que nosotros debemos utilizar cuando pues trabajamos instalaciones eléctricas. Por ejemplo, aquí tenemos otro que dice ducto eléctrico bajo el piso. Y yo quisiera explicarles esta parte, esto del electrodo que está aquí. Pregunto, ¿alguien tiene conocimiento de para qué sirve o cuál es su función? No, profe. Muy bien. Si se recuerdan, nosotros cuando empezamos la clase hablamos un poquito acerca de los pararrayos, ¿verdad? Dijimos de que los pararrayos, pues básicamente su función es que protejan. ¿Qué calibre es el más utilizado? Dice Yuli. Es entre el 12 y el 14, Yuli. Puede ser cable o puede ser alambre. Entonces, el calibre más utilizado es el 12 o el 14. Como les mencionaba, hablábamos un poquito acerca de los pararrayos y pues nosotros decíamos que básicamente estos sirven para evitar posibles daños a los aparatos eléctricos que nosotros tengamos en ese proyecto, en esa vivienda, por ejemplo, si hablamos del colegio, que no dañe, por ejemplo, las computeles, que no dañe las computadoras o todos los aparatos eléctricos que están en el colegio, por ejemplo. Pues este electrodo que nosotros tenemos aquí, que ustedes ven aquí gráficamente, sirve básicamente para eso también. Entonces, por ejemplo, si hubiese una descarga eléctrica muy fuerte, en lugar de que esa descarga eléctrica, que bien podría ser un rayo, un trueno, un relámpago, como ustedes lo conozcan, en lugar de que esa descarga eléctrica, que esa descarga de energía pase por todos los ductos, porque básicamente los conductores de energía, ahí estamos hablando del mismo tipo de energía, entonces los cables o los alambres bien la podrían conducir. Entonces, para evitar de que esa energía o esa sobrecarga de energía sea transmitida al interior de la vivienda, a los circuitos de la vivienda, pues para eso sirven estos electrodos, ¿verdad? Entonces la energía, en lugar de irse a todos los circuitos, se va hacia el electrodo y el electrodo, pues como está en contacto directo con la tierra, pues lo que hace es de que toda esa energía la manda directamente al suelo y allí se anula completamente. Entonces, si nosotros observamos, tenemos un electrodo aquí en este punto y si observamos en esta parte, acá en abajo del contador, vemos de que también hay una conexión, perdón, abajo del tablero de distribución, vemos de que también hay una conexión con un electrodo y pues básicamente lo que se hace con esto o el propósito que tiene esto es asegurar todo el circuito eléctrico, todos los circuitos eléctricos de la vivienda y pues también asegurar todos aquellos aparatos electrónicos que pues posiblemente puedan estar conectados a estos circuitos, ¿verdad? En este caso, a los tomacorrientes. ¿Alguna duda hasta el momento? Muy bien, entonces continuemos. No, profe. Gracias, Carol. Cuando nosotros trabajamos instalaciones eléctricas, podemos trabajar instalaciones con distintos tipos de conexiones. Uno de ellos es la conexión en serie, que lo tenemos aquí en esta parte, aquí arriba. Y la otra parte es la conexión en paralelo. Si nosotros, por ejemplo, hacemos un poquito de retrospectiva y nos ponemos a pensar en la Navidad, nosotros ponemos un montón de lucecitas, ¿verdad? Ponemos lucecitas en nuestros árboles o quizás afuera de nuestras casas. Y estas lucecitas nosotros generalmente les llamamos series. ¿Qué pasa si nosotros o si se arruina una de esas lucecitas? ¿Qué le pasa a todo ese circuito o a parte de ese circuito? Pues pasa de que ya no funciona una parte, ¿verdad? O probablemente deje de funcionar
todo el circuito como tal, toda la serie como tal. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque es un tipo de instalación que está colocada o que está instalada o que la colocaron en serie. Entonces, si una de esas lucecitas deja de funcionar, básicamente todas las demás luces que estén conectadas directamente a esa que dejó de funcionar, pues también van a dejar de funcionar. Por eso es una instalación en serie. Mientras que la otra conexión, que es la conexión en paralelo, aquí básicamente las luminarias están conectadas igualmente en un mismo circuito, pero aquí ya no depende una de la otra. Aquí bien nosotros podríamos desconectar una de estas luces, digamos, y la otra podría seguir funcionando sin ningún problema. Entonces, un ejemplo muy claro de conexión en serie serían las luces navideñas, ¿verdad? Esas series de luces navideñas que generalmente nosotros ponemos. Y la conexión en paralelo podría ser un ejemplo en el que nosotros llegamos a un espacio, a un ambiente de alguna casa, y cuando nosotros presionamos el interruptor para encender la luz, se encienden dos luces, o sea, dos bombillas, digamos, o probablemente se puedan encender hasta más, 3, 4 luces al mismo tiempo, y todas se encienden con el mismo interruptor. Y si nosotros desenroscamos o si nosotros quitamos una de esas bombillas, una de esas lámparas, pues las demás van a seguir funcionando. Entonces, allí tenemos un ejemplo pues muy claro, ¿verdad? De cómo funciona una instalación en paralelo también. Pregunto, ¿tienen alguna duda? No, profe. No, Ah, profe. profe. Ok, continuemos entonces. Profe, ¿y solo estos dos tipos existen? ¿En serie y paralelo o hay más? Bueno, yo podría decirle que existen probablemente más, aunque para serle honesto, yo solo conozco estos dos. Pero pues son los más comunes con los que se trabajan y incluso el más recomendado para trabajar instalaciones eléctricas domiciliares es el paralelo, porque como les mencionaba hace un momento, es en el que nosotros podemos seguir trabajando con las otras lámparas o podemos seguir eh, utilizando la energía eléctrica sin importar que una no esté funcionando. Entonces, de hecho, cuando nosotros trabajemos los planos, pues vamos a trabajar con conexiones en paralelo y ya vamos a ver cómo funciona esto. Por eso es importante de que conozcamos un poquito de teoría para poder trabajar con términos después y que a ustedes pues ya sepan más o menos de qué estamos hablando. ¿Ok? Cuando nosotros trabajamos planos, vamos a hablar de planos de electricidad y vamos a hablar de planos, por ejemplo, de iluminación. O vamos a hablar de planos, por ejemplo, de fuerza. Entonces, iluminación y fuerza son dos términos que nosotros utilizamos para referirnos a los distintos tipos de conexiones eléctricas dentro de una vivienda. Hablemos entonces de la iluminación. La iluminación es común en toda la edificación arquitectónica. Dice, se diseñan unidades de iluminación. Estas servirán para distribuir y controlar la luz, dependerá del área y del uso del ambiente para ubicarlas en paredes, cielos y pisos, así como en el interior y exterior. Ok, cuando nosotros hablemos entonces de un plano de energía eléctrica de iluminación, nos vamos a referir a que va a ser un plano de como bien lo dice su nombre, ¿verdad? De iluminación, en donde nosotros vamos a poner lámparas, vamos a poner, por ejemplo, lámparas en el techo, en las paredes o en el piso, y va a funcionar, o este término se va a referir específicamente a todo lo relacionado con iluminación
que tenga que estar alimentado obviamente por energía eléctrica. Mientras que si nosotros hablamos de fuerza, que es el otro término que vamos a estar trabajando, pues nos vamos a referir a los tomacorrientes o a todos aquellos dispositivos que a nosotros nos sirvan para que podamos conectar un electrodoméstico y de esta forma pues poder obtener energía eléctrica o alimentar de energía eléctrica nuestro aparato electrónico, ¿verdad? Entonces, planos de iluminación, todo lo que tenga que ver con lámparas, con iluminación. Planos de fuerza, todo lo que tenga que ver con tomacorrientes. Entonces, cuando nosotros trabajamos planos de instalaciones eléctricas, nosotros tenemos que separar estas instalaciones. No podemos nosotros, bueno, sí podemos, pero no es correcto, ¿verdad? Lo que debemos de hacer nosotros es generar distintos circuitos para iluminación y generar distintos circuitos para fuerza, porque de esta forma nosotros tenemos mejor ordenado el proyecto. Si tenemos algún inconveniente, si queremos hacer alguna ampliación, si queremos hacer alguna reparación en el circuito, pues podemos bajar los flipones en los tableros de distribución eléctrica y no vamos a afectar a todo el circuito de la casa o a todos los circuitos de la casa. ¿Por qué? Porque están separados. Entonces, por ello es importante de que cuando trabajemos planos, separemos fuerza, que dijimos que era para tomacorrientes, y separemos iluminación, que en este caso va a ser para todo lo relacionado con lámparas. ¿Alguna duda con esto? No, profe. No, profe. Muy bien. Entonces, aquí podemos ver un resumen de lo que ya aprendimos. Aquí en esta parte de aquí abajito, pues vimos qué era la cometida, para qué sirve, cuáles son las líneas de transmisión. Vimos cuál es la función de los electrodos. Ya vimos también de que según nuestro tipo de instalación eléctrica, pues vamos a definir si lo ponemos en cielo, si lo ponemos en tierra, si lo ponemos en paredes. Y también ya conocemos un poquito acerca de las unidades de iluminación y de fuerza. Ya sabemos a qué se enfocan o a qué están definidas estos dos términos. Y pues ya conocemos también un poquito el término de qué es un tablero de distribución. Entonces, quiero regresar a esta imagen que nosotros tenemos aquí. Y vean, aquí en la parte de arriba tenemos luminarias y en la parte de abajo tenemos tomacorrientes. Entonces, este es un elemento o un bosquejo de cómo nosotros trabajamos o cómo a nosotros nos indican que debemos de trabajar los planos. Por lo general, los planos de iluminación están en el techo y en paredes, y lo recomendable es que los planos o los ductos de fuerza estén enterrados en el suelo. O sea que, diciéndolo con palabras más comunes, todo lo relacionado con las lámparas va a estar en el techo de la casa, y todo lo relacionado con tomacorrientes va a estar enterrado en el suelo de la casa. Y aquí podemos observar claramente de que tenemos el circuito de iluminación en la parte de arriba y el circuito de fuerza lo tenemos en la parte de abajo. Yo creo que esta es la última página de este documento. Veamos un poquito aquí acerca de algunos otros términos. Vemos de que tenemos el contador eléctrico. Aquí hay algunos términos, pero también hay simbología. Entonces, es importante de que le pongamos atención a esto, porque cuando nosotros ya empecemos a trabajar planos, pues
vamos a necesitar de simbología. Entonces, en este esquema que nosotros tenemos aquí, podemos observar de que aquí está el contador eléctrico. Vemos el gráfico y aquí está el contador eléctrico. Entonces, el símbolo que se usa en planos es este que nosotros tenemos aquí. Luego tenemos este tablero a la intemperie y básicamente el símbolo que nosotros utilizamos es este cuadrado con la mitad ashurada y le ponemos esta abreviatura, ¿verdad? De RH. Básicamente, cuando veamos nosotros este símbolo en planos, es porque allí nosotros estamos poniendo un tablero para la intemperie. ¿Para qué sirve este tablero? Pues sirve para que nosotros podamos dejar o podamos apagar el circuito. ¿Sí? Si, por ejemplo, si nosotros tenemos un switch en nuestro cuarto, cuando nosotros llegamos, entramos a nuestro cuarto, encendemos el switch y pues automáticamente se enciende la lámpara de nuestro cuarto, ¿verdad? Pues básicamente el objetivo o el trabajo de este tablero para la intemperie es el mismo, pero este no va a apagar una lámpara de nuestro cuarto, sino que va a apagar o va a dejar sin energía eléctrica toda la casa, ¿sí? O sea, aquí si nosotros desactivamos desactivamos o activamos este tablero para intemperie, pues no va a funcionar ni los circuitos de iluminación ni los circuitos de fuerza. Entonces, con esto nosotros dejamos sin energía eléctrica a toda la vivienda. Entonces, observemos, por aquí tenemos el electrodo, aquí tenemos la simbología. Vemos aquí, por ejemplo, en este lado, tenemos un ducto en suelo, o sea, enterrado en el suelo, y la forma de proyectarlo es con una línea punteada. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros querramos proyectar una instalación, un ducto de instalación que va a estar enterrado, nosotros lo tenemos que proyectar con una línea punteada. Vemos por aquí en este punto de que está el tablero de distribución. Su simbología es esta que nosotros tenemos aquí. Si se dan cuenta, es similar al tablero de intemperie. Pero este tablero es un poquito más alargado y no tiene las iniciales de RH. Básicamente, bueno, de hecho no tiene ninguna abreviatura o ningunas letras, ¿verdad? Entonces, esta es la diferencia con este otro tablero. Vemos, por ejemplo, que aquí hay un foco en cielo. Podría ser una bombilla, podría ser una lámpara de esas ahorrativas, ¿verdad? Entonces, nuestra simbología para trabajar esto, pues es un círculo con 4, como si estuviéramos dibujando un eje, ¿verdad? Esta es la simbología. Vemos lámparas de pared, que en este caso no nos aparece el símbolo aquí en este lado, pero sí nos aparece el símbolo de este lado que lo tenemos aquí, al lado derecho. Entonces, vemos de que ya tenemos distintas simbologías para proyectar lámparas, ¿verdad? Tenemos lámparas en cielo, tenemos lámparas en pared. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos otra lámpara en cielo, pero este es un difusor. Son como las lámparas, no sé si se recordarán todavía, pero son como las lámparas que estaban en el colegio, que eran como cuadradas. Entonces, pues aquí tenemos esta simbología, ¿verdad? Que nos hace referencia a este tipo de iluminación que nosotros tenemos aquí. Si nosotros observamos, cuando nosotros querramos trabajar ductos eléctricos en la parte de arriba, o sea, en la cubierta, en el techo, nosotros vamos a trabajar este ducto con una línea continua. Luego tenemos interruptores. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos interruptores, ¿sí? El nombre correcto o el nombre técnico es interruptor, o también le podemos llamar switch. Básicamente, o como generalmente lo conocemos en nuestro medio, decimos que es el apagador de nuestro cuarto, ¿verdad? Pero, como les digo, el nombre correcto es switch o es interruptor. Y muy probablemente ustedes se hayan dado cuenta de que hay distintos tipos de interruptores. Vamos a buscar por aquí alguna imagen para que ustedes lo tengan más claro. Vamos a buscar interruptor eléctrico.
Entonces, veamos, por ejemplo, este que tenemos aquí. Este es un interruptor eléctrico en el que, pues, si nosotros lo presionamos, se enciende o se apaga una luz. Y veamos de que, por ejemplo, este tiene dos dados, ¿sí? Tiene dos interruptores. Vamos a observar de que hay algunos que solamente tienen uno. Y si nosotros seguimos buscando, por ejemplo, esta imagen, observamos de que hay interruptores que tienen un dado, que tienen dos dados, tres dados. E inclusive, si nosotros seguimos buscando en internet, vamos a buscar, vamos a encontrar, perdón, switches o interruptores que tienen mayor cantidad de dados. Entonces, ¿cómo proyectamos nosotros eso en planos? Pues aquí nosotros tenemos una simbología de interruptores, ¿sí? Ok, entonces un interruptor puede ser simple, puede ser doble, puede ser triple, o podría ser inclusive de 4 interruptores. ¿Y a qué nos referimos con simple, con doble o con triple? Pues básicamente nos estamos refiriendo a esto, ¿verdad? Un simple es de 1, un doble es de 2, un triple es de 3. ¿Sí? ¿3 qué? Pues 3 dados, ¿verdad? Tres switch, 3 interruptores que están en un mismo punto. Entonces, probablemente ustedes se hayan dado cuenta en sus casas o en algún lado de que en un mismo tablero de switch, de interruptores, podemos encender la luz de un ambiente interior, pero también podemos encender la luz de afuera, digamos. Entonces, pues nosotros allí tenemos que definir qué tipo de interruptor es el que nosotros vamos a usar. Si vamos a usar un simple, un doble, un triple. Y lo más importante también, cuántas luces vamos a apagar con ese interruptor. Que eso pues ya lo vamos a ir viendo poco a poco cuando empecemos a trabajar los planos. Ahora bien, si nosotros hablamos un poquito acerca de los conductores o de qué cables o alambres se deben de utilizar para una instalación eléctrica, pues vamos a tener en cuenta que nosotros debemos de utilizar estos elementos, ¿sí? Cuando nosotros trabajamos instalaciones eléctricas, pues si nosotros nos ponemos a observar las instalaciones de nuestras casas, probablemente podamos observar de que no solamente es un cable, o un alambre, sino que tenemos uno, dos, e inclusive hasta tres a veces para una sola lámpara o para un solo interruptor o para un solo tomacorriente. Entonces, como tenemos varias cantidades de cables o alambres para una sola terminal, digamos, entonces nosotros tenemos que identificar qué tipo de cables o qué tipo de alambres o básicamente cuál va a ser la función de esos alambres en esas terminales. Y nosotros tenemos que especificar si esos cables o alambres son neutros, son positivos, son retornos, si son de tierra física o si probablemente es un puente three-way. Ok, ¿qué es el término three-way? ¿Alguno de ustedes ha visto en algún momento que yo puedo, por ejemplo, encender una luz? Esto generalmente se instala en las escaleras, por ejemplo. Yo enciendo una luz en la parte de abajo y cuando yo ya subí al segundo nivel, yo allí encuentro otro interruptor y lo presiono y se apaga la luz. Entonces, este término de three-way, lo vamos a buscar aquí en internet para que ustedes lo vean también. Vamos a ver. Aquí está. Entonces, por ejemplo, veamos esta imagen que tenemos aquí. Esta imagen que nosotros vemos acá es básicamente una conexión de three-way. ¿Qué es o cómo funciona? Pues yo puedo encender esta lámpara con este interruptor, pero también la puedo apagar con este interruptor del lado izquierdo. Ahora bien, yo puedo hacer exactamente lo mismo con el interruptor del lado derecho. Pero yo podría, por ejemplo, encender la luz con el interruptor del lado izquierdo
desplazarme por ese ambiente y luego apagarlo con el interruptor del lado derecho. O al revés, ¿verdad? Podría encenderlo con el lado derecho, caminar por el ambiente y apagarlo con el interruptor del lado izquierdo. Entonces, vemos de que, por ejemplo, aquí tenemos este conductor azul, tenemos luego el conductor rojo, tenemos por aquí un conductor color negro y vemos de que solamente para encender una bombilla con 2 interruptores ya necesitamos de varios conductores, o sea, de varios cables o varios alambres. Entonces, por eso les decía que es importante de que nosotros conozcamos cuáles son los términos o cuáles son los nombres técnicos de esos distintos cables o alambres. Y puede ser un neutro, puede ser un positivo, un retorno, una tierra física o un puente three-way. ¿Alguna duda hasta el momento? No, profe. Muy bien, No, entonces, profe. ok, gracias. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, pues las instalaciones eléctricas tienen bastante información, son bastantes cosas las que nosotros tenemos que tener presentes, las que nosotros tenemos que tener muy claras. Vamos a estar avanzando poco a poco. Hoy por ejemplo, pues ya vimos bastantes términos que nosotros debemos de utilizar en nuestros proyectos. Vamos a hacer algunos ejercicios para no entrar de lleno a dibujar planos, ¿verdad? Porque sí es importante que nosotros tengamos el conocimiento bastante claro para poder trabajar planos eléctricos. Porque si desde un principio los planos están mal trabajados, se pueden, quienes vayan a hacer la instalación eléctrica pueden conectar de manera errónea algunas terminales y pues podríamos generar cortocircuitos, ¿verdad? Y esto implicaría posibles gastos o posibles sobrecostos al proyecto. Entonces, pues poco a poco vamos a ir conociendo un poquito más acerca de las instalaciones. Les he traído esta imagen que básicamente en la que nosotros vemos este contador que está aquí. Luego vemos de que tiene un tubo que baja hasta el suelo y vemos de que termina en el suelo, pero luego vemos que están todos estos cables y estos cables pues ya van directamente hacia la vivienda. Esto que nosotros vemos aquí es una acometida, pero pues está trabajada de una forma, de una forma incorrecta, ¿verdad? Vemos, por ejemplo, esta otra imagen que tenemos acá. Vemos que de igual forma tiene un tubo que va hacia el suelo. Ya vimos hacia dónde va. Vimos de que allá abajo entonces hay un electrodo que está enterrado. Vemos de que aquí está el contador, el medidor. Y luego vemos de que están estos cables que ya van directamente hacia la instalación domiciliar, ¿verdad? Si nosotros nos acercamos, o si yo me acerco, por ejemplo, aquí a esta imagen, ustedes se dan cuenta de que estos cables no están dentro de este tubo que nosotros vemos aquí. Entonces, ¿cuál sería la forma correcta de poner esto? Básicamente sería de que estos cables que están aquí sueltos deberían de estar adentro de este tubo, porque entonces, ¿qué función tiene este tubo aquí si no lo estamos aprovechando para lo que debería de ser, ¿verdad? Quiero mostrarles, por ejemplo, esta imagen que busqué de internet. Si me muevo un poquito, se van a ubicar de en dónde estoy. Y pues aquí tenemos una imagen, pues, que yo encontré que se me hace una de las instalaciones correctamente colocadas, específicamente de instalaciones eléctricas. Entonces me voy a acercar un poquito y vean, vienen los cables o los conductores, llamémosle conductores porque no sabemos si son cables o alambres. Entonces vienen los conductores eléctricos, pasan por la acometida que está conformada por este tubo galvanizado que está aquí, llegan al contador, del contador
ingresan al proyecto, o sea, aquí han de tener alguna instalación eléctrica que los lleva a los tableros de distribución y luego baja, este conducto con más conductores y caen directamente al suelo hacia donde está la tierra física. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en nuestro medio o qué pasa en las conexiones que generalmente nosotros tenemos en nuestros proyectos? Por ejemplo, veamos este que está aquí. Si ustedes se dan cuenta, este tablero, este contador que está aquí, no tiene ningún cable, no tiene ningún ducto que baje hacia el suelo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? De que esta instalación eléctrica como tal no tiene electrodo, o sea, no tiene tierra física y entonces no tiene garantías de que si le cayera un rayo a algún sector por este lado en donde nosotros estamos ahorita, pues no hay ninguna garantía de que los aparatos electrónicos puedan soportar esa sobrecarga que le pudiera caer a este circuito como tal. Si nosotros siguiéramos buscando, por ejemplo, estuve buscando y creo yo que por aquí estaba. Ok. Entonces, si nosotros, por ejemplo, seguimos buscando este que tenemos aquí, observen ustedes, tenemos aquí, por ejemplo, los cables que vienen del tendido eléctrico. Vienen hacia la acometida que está acá. Pero vean, tenemos estos tubos galvanizados que deberían de funcionar para la acometida, sin embargo no se están conectando allí. Vienen del contador y del contador pues ya se van al interior en este caso de este hotel, ¿verdad? Pero vemos de que en nuestro medio hay muchas conexiones eléctricas que no están bien trabajadas y pues no están trabajadas adecuadamente porque generalmente no se tiene un conocimiento muy claro de cómo deberían de estar estas instalaciones, ¿verdad? Inclusive si vemos, no hay ninguna conexión hacia el suelo, o sea, no tenemos tierra física, tampoco hay ningún electrodo que nos garantice de que una sobrecarga se va a ir hacia la tierra y pues es importante de que nosotros conozcamos un poquito acerca de nuestro entorno para que pues no cometamos esos mismos errores, ¿verdad? Por ejemplo, por aquí había visto otro, aquí está. Entonces, vean, por ejemplo, aquí tenemos dos contadores. De los contadores vemos de que no hay ningún cable, o sea, incluso si me acerco, se fijan ustedes de que los cables van adentro del tubo. Aquí tenemos una instalación que está correctamente adecuada. Vemos de que hay un ducto y este ducto se va hacia adentro de la pared. ¿Qué quiere decir eso? De que este ducto o este conducto que tenemos acá va hacia la instalación interior de esta casa, de este restaurante que tenemos aquí. Pero vemos en la parte de arriba, por ejemplo, de que aquí ya está la acometida, o sea, todo este elemento es la acometida y vemos de que pues efectivamente ya se van conectando hacia los cables del tendido eléctrico, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos otra instalación que está correctamente colocada. Vemos de que baja el ducto y vemos de que, me voy a acercar aquí un poquito. Y vean por aquí, aquí se ven algunos elementos de conexión hacia el electrodo. Sin embargo, si vemos el que está a la par, observamos de que aquí no tiene este ducto que está hacia abajo. No tiene entonces conexión hacia tierra física. Por consiguiente, podríamos decir de que todos los circuitos que estén hacia este contador podríamos decir de que tienen algún cierto nivel de seguridad, mientras que este otro que está aquí, pues no tiene ninguna seguridad si llegase a caer una descarga eléctrica, ¿verdad? Y solo como comentario, para que ustedes conozcan también esto, vemos aquí en el suelo hay algunas cajas o algunas tapaderas. Estas tapas
por lo general son de acometidas también. En este caso es una acometida de agua potable. Y pues como les mencioné en su momento, ¿verdad? Están colocadas en las banquetas también. Pregunto, jóvenes, ¿tienen alguna duda acerca de lo que vimos el día de hoy? No, profe. No, profe. No, profe. No, profe. Muy bien, entonces, si no tienen ninguna duda, pues básicamente con eso terminamos la clase de hoy. Para hoy no hay tareas. Básicamente la única tarea que tienen pues es la que dejamos ayer, ¿verdad? Es la que se quedó el día de ayer de los planos de drenajes. La siguiente semana vamos a seguir trabajando con el tema de instalaciones. Ya vamos a hacer algunos ejercicios de instalaciones. Y pues les deseo un feliz jueves, les deseo un buen provecho. Nos vemos en la siguiente clase entonces. Si desean el documento que yo utilicé, este PDF que yo utilicé para la clase, me avisan y yo con mucho gusto les comparto el link para que lo puedan descargar y lo puedan leer más despacio. Gracias, profe. Muy bien, les deseo un feliz día entonces. El profe, nos vemos. Feliz día. Gracias, profe. Feliz día. Feliz día. Igualmente, feliz día.